Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Hoy es el último domingo del mes de marzo. Y vamos a terminar el mes de la mujer. Todo este mes, desde el primer domingo de marzo hasta ahora, tenemos que hablar sobre el tema de las mujeres, porque es el mes de la mujer. Y vamos a hablar de algunas mujeres extraordinarias. Diga extraordinaria. Extraordinaria. No escuché, diga extraordinaria. Extraordinaria. Ajá. Hay mujeres extraordinarias en la palabra de Dios. Hay mujeres que cambiaron al mundo. Y eso está en las escrituras. Si no tendríamos la actual historia de redención de nuestro Dios, si no fuera por las mujeres que Dios, que esas mujeres fieles, llenas de fe, y mujeres atrevidas, que se atrevieron a hacer algo para poder cambiar la situación. Y yo me dirijo a ti, mujer que me estás viendo, a ti, mujer que me estás escuchando, tú que eres atrevida, que te atreves a lograr algo. Dios tiene una palabra para ti en esta noche, porque Dios quiere que te atrevas a hacer algo. Dile a tu hermana o a tu familiar que está ahí, dile, tú eres una mujer atrevida. Tú eres una mujer atrevida. No confundamos atrevida con grosera. Atrevida en la Biblia es la que se atreve a hacer algo. Y grosera, pues una mujer vulgar que habla groserías. No me refiero a eso. Me refiero a que tú te atrevas a hacer algo, te atrevas a conquistar, a lograr, te atrevas a ser mejor. Esta es una mujer atrevida. Amén. Y Dios hará algo extraordinario contigo y llegarás a ser una mujer extraordinaria. Vamos a Éxodo capítulo 1 para hablar de dos mujeres extraordinarias de esta noche. Éxodo capítulo 1. Quiero que me acompañen en esta noche. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En el capítulo 1, versículo 15 hacia adelante. Dice: y habló el rey de Egipto, estamos hablando de Faraón, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. Y les dijo, el faraón les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Diga conmigo, temieron a Dios. Temieron a Dios. Esta es una actitud de estas mujeres. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellos. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén. Amén. Dos mujeres, Cifra y Fúa, eran parteras. La labor de partera era asistir en el momento del parto, estar ahí para ayudar a las mujeres a dar a luz. Y el rey Faraón, al ver de que había bastantes hombres y ellos dijeron, de repente van a hacer un ejército grande, hay que evitar que nazcan, hay que matar a esos niños. Si es mujer, que viva, y si es varón, que muera. Pero dice la palabra del Señor que Cifra y Fúa temieron a Dios, tuvieron temor a Dios. Ellos no hicieron caso, ellas no hicieron caso a los que le mandó el faraón.
el rey de Egipto. Ellas no hicieron caso. Porque ellas temieron a Dios. Qué bueno es que la mujer hoy tema a Dios. Porque cuando la mujer teme a Dios, hace lo que Dios dice. Cuando la mujer teme a Dios, hace lo que Dios dice en su palabra. Cuando la mujer teme a Dios, ama a su esposo. Cuando la mujer teme a Dios, ama a sus hijos. Cuando la mujer teme a Dios, hace las cosas que Dios le mandó a hacer. Dice que estas mujeres temieron a Dios. Conocían quién era Dios. Yo te pregunto a ti que me estás mirando, ¿conoces a Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabe qué hace Dios? Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh, sí, todo el mundo se goza porque Dios es amor. Pero también Dios es un fuego consumidor. ¿Sabías eso? Que castiga a los malos, a los que hacen maldad. Porque también dice la Biblia que padre que ama a su hijo disciplina. Y a veces hay disciplinas que Dios nos pone. Y debemos entender eso. Que si Dios es amor, también es un Dios que castiga. Es un Dios que corrige. Y si estás haciendo pecado, Dios no va a aplaudirte lo que estás haciendo. Él te va a corregir. Porque Dios es un Dios así. Él es justo, que aborrece el pecado. Y si tú estás haciendo pecado y tú tienes que dejarlo, si tú temes a Dios, porque Dios te va a tener que corregir. Eso dice la palabra. Las mujeres temieron a Dios y desobedecieron al rey. Y entonces el rey las mandó a llamar porque se dio cuenta que ellas no estaban obedeciendo. Y les pregunta, ¿por qué habíais hecho esto? ¿Por qué le preservaron la vida a los niños? Y ellas inmediatamente le dijeron, pues, las mujeres hebreas son robustas, fuertes. Y cuando nos mandan a llamar antes que lleguemos, ellas ya dieron a luz. Y Dios hizo bien a las parteras. Esa parte también es buena. Y el pueblo se multiplicó. Mire, gracias a esa actitud de esas parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció. La actitud de estas dos mujeres ayudaron al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fueron extraordinarias. Mujer, tú puedes ayudar y cambiar este Perú con tus buenas acciones. Miren lo que pasó. Y dice, por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó no solo a ellas, sino a sus familias. Ellos desobedecieron a Faraón. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Los apóstoles declararon algo importante cuando ellos les prohibieron hacer cosas. Hechos capítulo 5. Versículo 29. A ellos les prohibieron que predicasen en el nombre de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, diga, es necesario. Es una palabra clave. Es necesario. ¿Qué cosa? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estas mujeres, ¿cómo se llaman? Cifra y Fua. Estas mujeres desobedecieron al hombre para obedecer a Dios. Y ellas tuvieron temor en su corazón. Ellas tuvieron temor. Y la Biblia nos dice en Job 28:28 acerca del temor. Dice la palabra de Dios, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Quiere decir que Cifra y Fua fueron sabias, porque temieron a Dios, fueron sabias e inteligentes
y se apartaron de hacer esa maldad con esos niños, de hacer la muerte. Como me gustaría que haya esa sabiduría, estas mujeres que hoy quieren propugnar el aborto y quieren matar los niños antes de que nazcan. Ellos están peor que el faraón. El faraón decía que nazca y las matan. Aquí no. Aquí hoy las mujeres quieren matar a sus hijos ahí estando en sus vientres. ¿Qué clase de madre es esa? ¿Qué clase de madre es que quiere matar a lo que está en su vientre? No hay temor de Dios. Estas manifestaciones que veía a través de la televisión y a través de las redes sociales, ¿dónde están hoy esas mujeres? ¿Dónde están? Escondidas en sus casas, temiéndole a este virus. Ya no están en las calles haciendo sus marchas. ¿Dónde están los colectivos pro aborto? Temiendo por su vida y su salud. En sus casas, escondidos. En las calles decían que Dios no existe, y les aseguro que hoy están orando a Dios para que la enfermedad no llegue a su casa. Ellas están peor que Faraón. Pero Dios bendice a las madres. Benditas sean las madres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que traen a sus hijos al mundo. Bendito sea Dios. Estas mujeres tuvieron temor en su corazón. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal. La inteligencia. Cuando tú dejas el mal, eres inteligente. Y cuando temes a Dios, eres sabio. Dice que sus familias fueron prosperadas. ¿Cuántos quieren que sus familias fueran prosperadas? Amén. Teme a Dios. Haz lo correcto. Haz lo que a Dios le agrada. Y Dios hará prosperar tu familia. Bendito sea Dios. Capítulo 8 de Eclesiastés, versículo 12. Mira lo que dice la palabra. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que aman, a los que Dios temen, y los que temen ante su presencia. O sea, a los que temen a Dios, todas las cosas les irá bien. Y dice la Biblia que Dios bendijo las familias de estas mujeres. O sea, no solo a ellos, sino a sus familias. Hermano, tú quieres que Dios bendiga a tu familia. Teme a Dios. Este mensaje es para ti. Para que tu familia sea bendecida, depende de la actitud que tú tomes. Teme a Dios y Dios bendecirá a tu familia. Aleluya. Porque Dios nos va a recompensar, hermano. Dios ha dicho en su palabra que Él nos va a recompensar. Él nos va a dar recompensas a cada uno de nosotros. Por eso que dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios nos ha prometido dar vida eterna. Así que Dios nos va a recompensar si somos obedientes y fieles. ¿Con qué? Con la vida eterna. No una muerte eterna, sino una vida eterna. Porque siempre hemos dicho que hay un infierno. Pero la Biblia dice que el infierno no fue hecho para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero, el hombre va voluntariamente a ese lugar del infierno cuando desobedece a Dios, cuando le da la espalda a Dios. Pero nosotros no queremos que te vayas al infierno. Nosotros queremos que tú te vayas al cielo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Cifra y Fúa fueron mencionadas por su ejemplo de valentía. Ellas tuvieron compasión, por su ejemplo de compasión y deseo de conservar y respetar la vida humana. Ellos respetaron la vida de esos niños, preservaron la vida de esos niños, aleluya. Estas eran mujeres valientes que actuaron movidas por su temor
reverencia y respeto hacia Dios. Cuán importante estas mujeres valientes, porque retaron a Faraón con su actitud. Fueron valientes. Ellas pudieron haber sido muertas por haber desobedecido a Faraón, pero fueron valientes, no le importó. Ellos tuvieron compasión de aquellos niños recién nacidos. Usted se imagina niños recién nacidos ahí, que están con sus ojitos cerrados y gritan y se mueven. Ella, la compasión los movió y no permitió quitarles la vida. Y ellos respetaron la vida humana. Cuán importante es respetar. Hermana, respetemos la vida humana. No importa si no comparte tu idea. No importa si no comparte lo que tú crees. No importa si no comparte tu forma de vivir. Respeta a las personas. Nosotros dicen que somos intolerantes con los homosexuales. No somos intolerantes a ellos. Respetamos sus decisiones porque algún día ellos darán cuenta a Dios por su decisión. Nosotros amamos al homosexual como criatura de Dios y le compartimos la palabra. ¿Me entiende? Porque eso Dios nos manda, a respetar a las personas. No importa la condición que ellos elijan. No importa. Respetemos. Demostremos que somos cristianos. Y respetemos la vida humana. No importa en el estado en que estén. No importa la decisión que tomen. Aprendamos a ser tolerantes. Aprendamos a respetar las decisiones de esas personas. Compartámosles el evangelio. Y cuando Cristo los toque, Cristo lo va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No tratemos de cambiarlo nosotros con nuestras fuerzas. No lo vamos a lograr, al contrario. Al hacerlo con nuestras fuerzas, ellos se van a rebelar contra nosotros y contra Dios. Prediquémosles el evangelio. Y que sea el mismo Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio a esa persona, que se convierta de sus malos caminos y que se vuelva a Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora vamos a ver dos personas más. Segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, por favor. En el capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 5. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria, Pablo está hablando, que él está pensando, la fe no fingida que hay en ti. Él se dio cuenta que la fe que profesaba Timoteo era una fe real, veraz. No era hipocresía, no era un falso cristianismo. Dice, la cual habitó primero en tu abuela, ¿quién? Loida. Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Dos mujeres, diga dos mujeres. Dos mujeres. ¿Quiénes son? Loida y Eunice. Dos mujeres, familiares de Timoteo. Loida significa agradable o deseable y era la abuela de Timoteo. Loida era una judía devota que había instruido a su querida hija Eunice en las sagradas escrituras, del Antiguo Testamento. Loida era una mujer temerosa de Dios, era una mujer consagrada a Dios, era la abuela de Timoteo. Y se preocupó por su hija de enseñarle a ella la palabra de Dios. Y Eunice, que quiere decir feliz, victoria, aleluya, era la madre de Timoteo, que se dedicó a enseñarle a su hijo. Miren esta generación. La abuela le enseña a la hija y la hija le enseña
al nieto de la abuela. O sea, una generación bendecida. Actitudes correctas de estas dos mujeres. La abuela le enseña a la hija y la hija le enseña al nieto. Y no era fácil. Mira el libro de Hechos, capítulo 16. Acompáñeme, por favor, porque quiero compartir esto. Porque quizás tú te encuentres en la misma situación en que se encontraba Eunice. Capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 1 y versículo 2. Después llegó a Derbe y a Listra, hablando de Pablo. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que creyente. ¿Quién era la mamá de Timoteo? Eunice. Ella era creyente, pero su padre no. Su padre no era judío. Su padre no era creyente de la ley de Dios. Su padre era griego y los griegos tenían otros dioses. Pero versículo 2, y daban buen testimonio de él, ¿quién? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio de Timoteo. Timoteo no siguió la religión de su papá. Timoteo siguió la fe de su mamá y de su abuela. Cuán importante es cómo Loida y Eunice pudieron sembrar en Timoteo el temor a Dios. A pesar de tener un papá que no era creyente. Hermana, de repente tienes tu esposo que no es creyente, pero tú sí. Tú tienes la autoridad en Dios de educar a tu hijo bajo el temor de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Capítulo 3, versículo 14 de 2 de Timoteo. Mire, 2 de Timoteo, capítulo 3. Es tremendo. Cuando hay temor de Dios en el corazón de la persona, es tremendo. ¿Qué se puede hacer? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 14 y versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste. Él fue persuadido por sus padres, por su madre y por su abuela, pero no por su papá. Persiste tú, le dice el apóstol, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió él? De su mamá y de su abuela. ¿De quién aprendió? De su mamá y de su abuela, que lo instruyeron cuando él era niño. Por eso dice versículo 15, y que desde la niñez, desde niño, ha sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio cuando crezcas para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo te pregunto a ti, mamá, ¿qué están aprendiendo tus hijos? ¿Qué es lo que saben tus hijos? ¿Qué aprenden? ¿De la televisión? Nada bueno. Póngalos a ver esto en guerra. ¿Qué van a aprender? Nada. Solo amoríos y hacer un montón de tonterías. ¿Qué van a aprender tus hijos? Es tu deber de cuidar qué es lo que miran tus hijos. Porque recuerde que dice que los ojos son la ventana del alma. Lo que ellos reciben va a crecer dentro de ellos. Y lo que ellos ven van a hacerlo al final. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, dice el libro de Proverbios. En el capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, no se apartará
de lo que le instruiste. ¿Queremos hijos buenos? Instruyámonos en la palabra de Dios. ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué les enseñan? Ahora todo el mundo tiene celular. Yo veo niños con celulares, pero ¿qué están haciendo? Jugando. ¿Eso aprenden? ¿Eso aprenden? Mi hijo me dice, papá, yo quiero ser pastor. Yo le pregunto, ¿qué has leído? ¿Qué sabes de la Biblia? Háblame. Y él comienza a preguntarme y ahí conversamos. Porque si yo quiero que mi hijo sea un pastor, un hombre de Dios, tengo que dedicarme a enseñarle la palabra de Dios. Y ocurrió algo tremendo el día viernes que terminé de predicar. Se apagó el celular y de repente me dice, papá, voy a predicar. Y se puso aquí en este púlpito. Y agarró mi mensaje y sacó la Biblia y comenzó a predicar. Mi esposa lo grabó. Y luego me dijo, ahora pido que el pastor Néstor se siente y me apoye y toque el teclado. Exacto, Señor. Y me puse a tocar y canté con mi hijo. Porque tengo que motivarlo a que él pueda llegar a ser un siervo de Dios, porque es el deseo de mi corazón y el deseo de su mamá. Amén. Aquí no, él no es como Timoteo que tiene a la mamá, sino también al papá, para instruirlo en el temor de Dios. Y cuando mi hijo hace algo malo, yo le digo, eso está mal. Y oramos a Dios y le pedimos perdón a Dios para que no lo vuelva a hacer. Amados, amada hermana, hay que inculcar el temor a Dios a nuestros hijos. Reverencia, pero lo hará cuando te vean a ti ser reverente. Cuando a ti te vean que tú eres reverente, tus hijos harán lo que tú haces. Tú no le vas a prohibir a tus hijos que vean esto de guerra si tú lo ves. Tienes que ser ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que la palabra de Dios nos dice que debemos instruir a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 39. Amén. No, versículo 9. 4, versículo 9. Dice 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, nuestra función, mamá, tu función es que tú le enseñes a tus hijos, y cuando ellos tengan sus hijos, le enseñes a tus nietos. En vez de estar sobreprotegiéndoles, ¿por qué no le enseñan la palabra de Dios, abuela? ¿Qué hacen las abuelas? Malcriando a los nietos. Abuela, ponte a enseñarle temor a Dios. No le estés enseñando cosas malas. Ellos están siendo formados en temor y reverencia de Dios, para que todo les vaya bien en la vida. Cuando ellos tienen temor de Dios, ellos no fornican ni adulteran. Cuando ellos tienen temor, no roban. ¿Usted me entiende? Porque todo comienza con lo que tú enseñas en casa, los valores cristianos. Pero eso es de casa, no en el colegio. No le pida que aprendan en el colegio, ellos lo aprenden en la casa. Y eso es lo que yo quiero decirte en esta noche. Debemos instruir a nuestros hijos en el temor de Dios y la palabra de Dios. Estas mujeres fueron extraordinarias. Cifra y Fúa tuvieron temor a Dios y prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Loida y Eunice, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Instruyeron a su descendencia. Lo que hicieron fueron
procrear espiritualmente, siervo de Dios. Porque Timoteo fue un siervo de Dios, fue el pastor, un hombre de Dios. Porque cuando hay un hombre de Dios en la casa, hay bendición de Dios. Amén. Hay una bendición de Dios. Cifra y Fúa, por su obediencia a Dios y su desobediencia a Faraón, la Biblia dice que Dios bendijo por su temor a sus familias. Y yo quiero que tu familia sea una familia bendecida. Estas mujeres y muchas otras que ha habido desde entonces fueron fieles a su vocación, hicieron frente a las adversidades y dieron un ejemplo de ¿qué? De fe, de valentía y de amor que nos inspira hasta el día de hoy. Por eso que predicamos, porque son mujeres extraordinarias. ¿Obedecerías tú a Dios a pesar de todo? Así como Cifra y Fúa, no importa a costa de su vida. No importa que te digan deja el evangelio. No importa que te digan ya no vayas más a la iglesia. Oye, prefiero ir a la iglesia porque la Biblia te dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Obedece a Dios. Dile que está a tu lado. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Y la segunda pregunta que te haría es, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos la fe en Dios? ¿Cómo le enseñarías? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Háblales a tus hijos de la palabra de Dios. Háblales. Hoy escuchamos en la escuela dominical. ¿Qué cosa es la Biblia? La espada del Espíritu Santo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con ella se puede vencer. ¿Con qué? Con el escudo de la fe. Dice que apago los dardos del maligno. Así que, hermano y amada hermana, en esta noche, tú que me estás viendo, déjame decirte que es nuestro deber enseñar a nuestros hijos la fe en Dios. Que ellos vean que nosotros creemos en Dios. Y la última pregunta que yo quiero hacerte es, ¿qué legado, qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuál es nuestro legado? ¿Qué es lo que tus hijos quieren que sea? ¿Delincuentes? ¿Malandrines? ¿Profesionales? ¿Siervos de Dios? En eso trabaja. En eso trabaja. Esfuérzate en ayudar a tus hijos. Esfuérzate en sacarlos adelante como una buena madre, una buena sierva de Dios, una buena hija de Dios. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es guiarlos, instruirlos a una relación personal con Cristo y ayudarlos a vivir su fe. Ayudarlo en todo lo que tiene que ser Dios y tiene que ver con el ministerio. Porque a veces las madres cristianas son opositores de que sus hijos sirvan a Dios. Y cuando los sacan del ministerio donde están sirviendo a Dios y luego ellos se enredan en las cosas del mundo, corren al pastor para que ore por ellos. Cuando tú fuiste la persona que los sacó del ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te duele, ¿verdad? Pero a veces es así. Te desesperas porque deja el ministerio, dedícate. Cuando ella persona deja el ministerio, deja las cosas de Dios y se comienza a involucrar en sus cosas y se va apartando de Dios y el mundo lo absorbe. Después termina en el mundo. Y luego tú corres a buscar al pastor para que lo vaya a traer, para que ore por él. Pero la culpable fuiste tú. ¿Dónde está tu hija? ¿Qué está haciendo tu hijo hoy? Que lo apartaste del ministerio. Dios te va a pedir cuentas. La Biblia dice que hay de aquel que es tropiezo. Hay de aquel por cuanto estos niños se pierden, dice el Señor. Mejor le fuera atarse una rueda de molino en el cuello y tirarse al mar. Qué fuerte, ¿verdad?
tienes que ser ejemplo y cuidar de tus hijos. Porque tus hijos son valiosos delante de Dios. Amén. 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 Aleluya. Así que hay mujeres extraordinarias. Tú quieres ser una mujer extraordinaria, ponte de pie en esta noche. Vamos a orar a Dios por tu vida. Que tengas estas actitudes de estas mujeres extraordinarias. Que tengas esta actitud de Cifra y de Fúa, esta actitud de Loide, de Eunice, que pudieron tener un temor a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres para alcanzar la bendición de Dios. Y Dios bendijo sus familias, como Loide y Eunice, que supieron instruir a pesar de tener oposición, porque el esposo era griego, era de otra fe, de otra creencia. Mas sin embargo, instruyeron a su hijo en temor reverente hacia Dios, instruyeron a su hijo en las palabras, en las escrituras, y llegó a ser un hombre de Dios. Voy a orar por ti ahí donde estás. Señor, en el nombre de Jesús, quiero en esta noche orar por aquellas madres y abuelas que escucharon esta palabra. Señor, para que tú le ayudes a ser un ejemplo para sus hijos y sus nietos. Padre, y no ser estorbo para la salvación de su alma. Señor, yo oro por ellas para que tú le pongas ese temor reverente, como tuvieron Cifra y Fúa, Señor, que prefirieron obedecerte a ti antes que al faraón. Pido por ellos, Señor, para que tú pongas en su corazón el deseo de ser como Loida y Eunice, que instruyeron a sus hijos y a su descendencia en el temor de la palabra de Dios, en el temor de tu presencia, en el temor reverente, Señor. Y pudieron cosechar hombres de Dios como Timoteo, como su hijo, como su nieto, un siervo de Dios. Señor, tú mismo has dicho en tu palabra que la mies es mucha y los obreros, los ministros, los siervos de Dios son pocos. Que podamos valorar la vida de nuestros hijos y que cuando estén en los ministerios sirviendo, sean ellas, Señor, ayuda y no estorbo para que ellos puedan ejercer el ministerio lo cual tú les has llamado. En el nombre de Jesús queremos bendecir sus familias y bendecir todo lo que hacen. Gracias, Señor, porque son mujeres extraordinarias. Gracias, Señor, porque la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es sobre ellas en esta noche. Las bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús.